Vamos a una pausa aquí creo que subió Veloz, me parece. Vamos a ver. Sí, Veloz. ¿Cómo está Veloz? ¿Qué de nuevo? Bien, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga a ambos. Gracias por Para ti. permitirme subir un momentico. Estaba siguiendo tu transmisión y bueno, pues un saludo a lo que están viéndote también, conectados en vivo. Gracias por haber subido. Fíjate, este material me lo hicieron llegar ayer un hermano y yo quedé impactado porque tú estuviste allí. Sí. Y con las cosas, las ocurrencias que este señor decía, yo quedé estupefacto. No estoy diciendo nada en contra de ti, ni del otro, ni de la otra persona, tampoco lo conozco bien. Pero sí estoy hablando directamente de los labios del que está afirmando lo que está diciendo. El hermano Osman. Sí, Ok. ajá. Entonces, él dice de que la Biblia es inerrante, pero hay que verla en el sentido de que es inerrante. Y que ahora sus eruditos, su crítica textual moderna, según ellos, inventaron una filosofía de que están reconstruyendo la Biblia. Ahora yo quiero que me digan a mí, por favor, porque ya que la Biblia se está reconstruyendo, ¿cuándo fue que la Biblia se dañó o se perdió que ahora se está restaurando? Yo necesito saber cuándo fue que eso sucedió. Y no me saben responder ninguno de ellos. Sí, yo entiendo tu pregunta. Tú sabes la posición mía con respecto al principio de la escritura. Tú y yo Sí, hemos sí, yo lo dialogado conozco. mucho eso, lo hemos debatido. Me Yo ni perdona que sus, no me perdona que no te ha presentado al pastor Wilmer. No, yo lo conozco, el pastor Wilmer, ¿verdad? Lo he visto también fungiendo como moderador en debates muy calientes que se dieron en el pasado, pero tú sabes que yo abrazo la inerrancia total de las escrituras. Para mí la escritura no tiene ningún error en cuanto a que en la inspiración Dios comunicó de la manera en que él quiso a los autógrafos, los profetas, los apóstoles, lo que él quería que estuviera ahí. Y lo que Dios quería que estuviera ahí, eso es, para mí eso es perfecto. Ahí no hay ninguna falla. Entonces, la inerrancia total yo la abrazo. Eh, Tú haces una pregunta tan interesante que aunque yo soy sola escritura, se Sí, aunque te yo soy escucho. sola escritura. Ah, sí, lo que pasa es que espérate, que tenía una ventanita abierta acá, discúlpame. Tenía una ventanita abierta. Okay. Ahora sí. Aunque yo soy sola escritura y defiendo ese principio, porque creo que es un principio mancomunado con la inerrancia y mancomunado con la inspiración, que todo esto sumado para mí es la plenitud de la palabra, como dice el salmista, el rey David, que la palabra de Dios es perfecta. Y entonces ese término perfecto en el Antiguo Testamento es un término absoluto. Yo no puedo ser el juez de la escritura tiene que ser mi juez, tiene que ser mi guía. Yo no ser el corrector o el guía de la escritura en cuanto a lo que Dios le inspiró a los apóstoles y a los profetas que pusieran ahí. Pero tu Ya vengo. pregunta es tan buena que me sale a mí hacer, que tú me ayudes a aclarar esa parte para poder entender o profundizar la pregunta. Tú estás consciente como yo que también en los procesos de los copistas, las copias o sea, copias sobre copias, se han cometido errores tipográficos, se pone una palabra por otra, se va corrigiendo una palabra por otra, se van haciendo revisiones. Tú por lo menos académicamente tú aceptarías que se han hecho revisiones en su momento y esas revisiones, revisando quizás los manuscritos, que tú manejas muy bien ese tema, yo debo de reconocerlo, los manuscritos, que hasta por esas revisiones se dan los debates sobre los textos interpolados, que también se dice, pero que no, que realmente eso de texto interpolado, eso puede ser una falacia inventada, etcétera, etcétera. O sea, yo he visto todas las posturas, Carlos. ¿Ha habido errores de tipografía, Carlos? Tú, investigando eso también, tú has visto que quizás ponen una palabra por otra, luego se revisa, se corrige, como una vez pasó con Jerónimo, que en el texto de Génesis capítulo 1 ponían ahí por la Iglesia Católica Romana la palabra, ella pisará la cabeza de la serpiente, pero se refería a él en el manuscrito en hebreo, es refiriéndose nosotros creemos que es No, Jesucristo, pero no Jerónimo lo se... cambió para darle un concepto doctrinal a María. Exacto, hubo un cambio ahí. Eso es un error humano, adrede, a propósito probablemente,
o en el peor de los casos, vamos a decir, dando un poquito el beneficio de la duda, que hizo una mala traducción del hebreo al griego, aunque Jerónimo tenía una formación investigando los Sí, textos pero en lo de hebreo. Jerónimo es por inclinaciones marianas. Ok, Es otra cosa. ahí vamos, Mira, vamos. Dime de con, lo re- otro, o sea, errores con que respecto a han habido. con respecto al manuscrito, eso no lo voy a discutir, no lo voy a negar, claro. Ahí no entra la inerrancia, hay problemas en el copista, En el hay copista, errores en el claro. copista, pero para eso tenemos una multitud de manuscritos que podemos hacer comparaciones. Ok. Con toda esa gama de manuscritos que nosotros tenemos, podemos saber cuál es la palabra de Dios. Yo creo en la preservación de la palabra de Dios y yo puedo decir aquí que yo tengo la palabra de Dios, la copia del original, porque yo creo en Estamos, la estamos preservación de la palabra de Dios. en plena confianza de la preservación ahí. Pero los errores de los copistas, errores humanos, no violentan o rompen la armonía de la inerrancia que Dios establece en su palabra. Decir que Dios se equivocó, eso para mí es una barbaridad muy grande. En el texto crítico sí, en el texto crítico moderno sí, porque Ah, yo lo sé, yo combato eso. En el texto crítico moderno al Señor Jesucristo pecador, y te puedo dar varios pasajes bíblicos, lo puedes leer en esas Biblias. Totalmente, totalmente estoy de acuerdo en esa parte. Entonces, quien te diga a ti que no afecta con la doctrina cristiana, lo dice por dos razones, porque es un ignorante o porque es un mentiroso. Claro Correcto. que sí. En el texto crítico hacen al Señor Jesucristo pecador, lo hacen que se tiene que purificar y lo hacen que se contradice. ¿Cuál es la versión más saludable que tú reconoces, Carlos? O sea, ¿cuál es la versión que tú siempre recomiendas? Dime tú, o sea, y aparte de esa, ¿cuáles Biblias tú entiendes que por lo menos se puede tener una confianza plena y sabiendo que se hacen correcciones, no de la base original? Cuando digo base original me refiero a lo que Dios le dio a los apóstoles y a los profetas, que para mí esa gente, ninguno de mis hermanos eso mintieron. Y lo que Dios dio, eso es totalmente verídico, ¿verdad? Ahí no hay falla. Pero, ¿cuáles, no manuscritos, sino compilados, Biblias, tú le depositas confianza? Hay dos versiones de la Biblia que yo puedo recomendar, que son las que nosotros, el hermano Wilmer y yo utilizamos, que es la Valera 1602 purificada, que es basada en el texto masorético del Antiguo Testamento, del texto de El Ben Hallel, masorético, sí, 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 okay, correcto. y del texto Receptus del Nuevo Testamento. Y la otra versión es la Reina Valera Gómez. Estas dos Ok. versiones son las que nosotros podemos recomendar. Hay otra que se llama Reina Valera Preservada, pero no es muy conocida, que la hace una casa aquí en Texas, creo que es. Yo tengo aquí una Biblia de ellos, que ellos son pro King James, pero no es muy conocida. Las que son más conocidas son estas dos que te acabo de mencionar, la Valera 1600 purificada y la Sí. Reina Valera Gómez. Son la Biblia que yo puedo decir con toda seguridad que es la palabra de Dios preservada en el Antiguo y Nuevo Testamento y que no tiene errores. Ha tenido, ok, pero no ha pasado por una revisión por pares, una verificación de si ha habido alguna falla quizá en alguna palabra o algo que tú sepas. Esta que tú estás mencionando, ¿no han pasado por una revisión, una verificación en su momento? Bueno, la que he mencionado han hecho varias ediciones Ujú. y han consultado otras versiones antiguas, porque ellos mismos lo dicen cuáles son las versiones que han consultado, Ok, antiguas de la Reforma, para estar al margen de lo que es la palabra de Dios, como debe ok, de ser. Claro que sí, pero eso no quita de que la que yo tengo aquí no sea la palabra de Dios. Y cuando correcto. hacen Entiendo. revisiones no es porque ven problemas ni contradicciones, sino para buscar mejores variantes, por así decirlo. Exactamente, variantes textuales, hacer armonía con las variantes textuales para ver cuáles son. Sí, sí, yo entiendo tu punto ahí. Por último, Eso. Carlos, perdón, ¿va a decir algo? Sí, El no sé si pastor, puedo decir algo. adelante. Eh, en el primero no he sido moderator de ningún debate. Ah, Sí, pues lo confundí entonces. sí. He subido al canal del hermano Salvador hace tiempo. Sí, subí allá y lo tengo en muy gran estima, el hermano. Eh, Quería decir algo con respecto a la pregunta que le acabo de hacer a Carlos de lo que es la revisión de esa Biblia. Esa Biblia, cuando hacen la revisión, es para
eh, modernizar el lenguaje. Exacto. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque esa Biblia Reina Valera 1602 purificada es la Reina Valera, pero actualizada con un lenguaje un poco más actual, menos arcaico. Pero eso no significa que le hayan mutilado, que le hayan cambiado, como lo hacen con la Reina Valera 1960. Que la Reina Valera 1960 es una Biblia híbrida. ¿Sí? Tiene creo que si mal no recuerdo, el 90%, si mal no recuerdo, el 90% se basa en el texto masorético y en el Nuevo Testamento Perdón, Reina griego, Valera, Reina Valera 60, hermano. sí, que es Reina un Valera texto 60, híbrido. recuerda que la Reina Valera 60 se basa en el texto hebraico de la Septuaginta. Ah, sí, sí, sí. O sea, pero lo Claro, que quiero sí, sí, decir que hay yo un me texto, confundí un poco ahí, sí. sí. Recopilo. La Biblia Reina Valera 1602 purificada se basa en el texto masorético Claro, sí. y en el Nuevo Testamento el texto Receptus. La Biblia Reina Valera es un texto crítico, ¿sí? Toma del texto crítico. Utiliza parte de la estuartencia de la Biblia hebraica Esa y es la Reina Valera utiliza del 60. En adelante. 60. En adelante. Y utiliza en el Nuevo Testamento, utiliza el texto crítico de Nestlé Anan o del VS, porque es el mismo texto con diferente aparato crítico. Así que eso es lo que utilizaron en la Reina Valera 1960. Ahora, la Biblia Reina Valera 60 es, entre comillas, mejor que todas las demás Biblias, porque se apega un poco más a los textos, entre comillas, mejores que las Biblias que han salido después de la Reina Valera 60, que han sido totalmente invadidas por el texto crítico. Eso no quiere decir que la Reina Valera sea la mejor o la buena, sino Claro. que ha sufrido modificaciones. Por eso Carlos y yo utilizamos en el Antiguo Testamento el texto masorético y en el Nuevo Testamento el texto recéptico, no el texto crítico. Con respecto a los manuscritos, y más o menos Carlos me pasó el video para medio verlo, medio vi porque estábamos almorzando. Se habla siempre de los 5.500 manuscritos, 5.000 y tantos manuscritos. Bueno, esos 5.000 y tantos manuscritos no apoyan el texto crítico. No lo apoyan. Claro. Se hablan, se ufanan, dicen, ¿no? Que el texto crítico, que los 5.500 manuscritos, que tenemos 5.000 manuscritos, y no saben lo que están diciendo. Esos manuscritos no apoyan el texto crítico. Apoyan el texto crítico. Todas las Biblias modernas se basan del texto crítico. Por lo tanto, los 5.500 manuscritos no apoyan las Biblias modernas que se utilizan hoy en la mayoría de las iglesias. No apoyan el texto. Yo le hice una pregunta a Wallace y Wallace no me respondió con respecto a este tema de la Biblia. ¿Y qué dijo? Que los papiros más antiguos apoyan el texto Receptus. Yo tengo el lo fragmento. Dijo con otras palabras. Yo tengo el Mándame, ¿tú tienes el fragmento, Blanco? ¿Tú lo tienes? Claro, yo si quieres te lo puedo presentar. Tú envíamelo, más, por favor. Si quieres lo busca y lo presenta ahorita. Sí. No sé si lo quieres buscar, Carlos, mientras que le comento. ¿Quieres que lo busque y te lo presente? Por favor, sí, excelente. Vamos a presentártelo. Donde Wallace lo reconoció. Vamos a ver. Wallace, cuando yo le hice la pregunta, Wallace dijo que los papiros más antiguos del siglo II coincidían con las lecturas tardías, con los manuscritos tardíos. Eso significa que esos manuscritos tardíos son el texto Receptus, o mejor dicho, el texto bizantino o el texto mayoritario, que después se le llamó texto Receptus por los hermanos Elsevier. El mismo Wallace lo confesó queriendo o sin quererlo. O sea, decir, ¿y quién estaba traduciendo ahí? Moore, el hermano Moore, Carlos Moore. Y cuando llegó a esa parte, dijo que no tenía batería y se acabó. No tradujo esa parte, porque él es defensor del texto crítico. Y yo estuve en unas conversaciones, en un chat con el pastor Moore, y el pastor Moore
cuando habló de lo mismo, que habían 5,000 y tantos manuscritos, yo le dije que eso no justificaban o no When scholars thought that the sostenían papyri discovers la traducción del texto crítico. ¿Y qué hizo el hermano Moore? Simplemente dejó la conversación allí. Yo tengo esas conversaciones. Ahora, yo no estoy diciendo acá que Moore no sea cristiano. O sea, es pastor y es mi hermano. Yo lo considero mi hermano. Pero yo sé que la mayoría de la gente se ha comido el tema de los eruditos en cuanto a este tema del texto crítico. Pero los mismos eruditos, en sus mismos libros, ellos mismos se refutan. Ellos dicen que el texto crítico es el mejor y ellos mismos en sus libros se refutan. Pero hay que leer, y hay que leer mucho. Comprendo. ¿Quiere ver el fragmento? ¿Quiere ver el fragmento? Bueno, Polo, aunque yo esto- recuerdo esa participación, sí, que tuvieron, pero sería bueno refrescar esa parte, Blanco. esto se hizo en un canal de estos liberales, donde él estaba supuestamente traduciendo lo que Wallace decía. Escuchen bien. discoveries would reveal all sorts of new things about the New Testament. Cuando los scholars, los eruditos, pensaban que estos papiros por sí mismos iban a revelar muchas cosas del Nuevo Testamento, Just the opposite happened. sucedió lo opuesto. Sucedió lo opuesto, sí. The papyri confirm what these later manuscripts say. Los papiros confirmaron lo que estos I am so sorry, mi batería está muriendo, tengo que correr 30 segundos, ¿está bien? I am Sí, so sí, sorry that my ¿Escucharon? battery is dying and I need to run because if ¿Escucharon? not I will lose Sí, this. yo lo escuché en inglés. Pues, Yo lo escuché. él no quiso traducir la parte que dijo que confesó Wallace. Sí, yo lo entendí clarito. Ah, ahí, lo ¿qué él fue que dijo. dijo Wallace? Polo de nuevo. No, polo de nuevo para que tú veas dónde se corta ahí. Que lo cortan ahí, que lo dijo claro ahí, Wallace. Ok, vamos a O sea, verlo de nuevo para que Que escuchen. los papiros confirmaron lo que estos antiguos tenían, algo más o menos. Escúchalo. Ponlo de nuevo, escúchalo de nuevo. When scholars thought that the papyri discoveries would reveal all sorts of new things about the New Testament. Cuando los scholars, los eruditos, pensaban que estos papiros por sí mismos iban a revelar muchas cosas del Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, correcto. Just the opposite happened. sucedió lo que pasó. opuesto. The papyri confirm what these later manuscripts say. Los Ok, papiros confirmaron lo que confirmaron estos, muchos lo que estos decían. Manuscripts say. Los papiros confirmaron lo que muchos escritos decían antes, como anteriormente. Manuscripts No, lo que say. los manuscritos anteriores, es Lo que decir, manuscritos- posteriores, se está refiriendo a lo que ellos dicen que son muy tardíos. Exactamente. Esos manuscritos que son tardíos, que ellos rechazan porque son muy tardíos, no son muy tempranos, como según sus códices cinéticos vaticanos, bueno, esos scholars o eruditos, Ajá, los eruditos, sí. ellos dijeron que esos papiros descubiertos en Egipto confirmaron que esos manuscritos decían lo que decía el texto tardío. ¿Y cuál es el texto tardío? Pero ¿por qué Moore no tradujo esto? Porque no le Ya- convenía. ya yo lo Porque dije. Fue directo, o sea, él se escucha claramente la Claro. frase y fue una frase corta y rápida. Sí, claro. Entonces, Yo te lo acabo de decir. ¿Y ¿Por cuál- y qué? cuál es- Porque y cuáles resulta son- ser que él y cuáles defiende el son- texto crítico ¿y cuáles son los y manuscritos por eso más él no traduce. ¿y cuáles son los manuscritos más tardíos? El Textus Receptus, Claro, que dicen que claro. son manuscritos no válidos porque son muy tardíos, son muy posteriores. Bueno, Wallace dice que confirmaron, estos papiros cubiertos en Egipto, confirmaron la lectura del texto que es muy tardío. Pero él no quiso traducir esa parte porque no le convenía. Claro. Pero, a ver, ¿qué hubiese sucedido si él lo traduce? Se mostraría entonces que una contradicción en el mismo Wallace. No, si él lo traduce, le afectaría su sesgo como defensor al texto crítico. Por eso no quiso traducirlo. Claro. Bueno, es una porque él está especulación, comprometido. Sí, sí. Él está comprometido en sus enseñanzas. El texto crítico es el texto, el mejor texto, y el texto que los eruditos están trabajando para poder recuperar la palabra de Dios. Se estaría Y le- él y le echando hacen- cuchillo en todas sus enseñanzas
Y le hacen todo lo creer. que enseñan que el texto crítico es el mejor, y todos los que usan las Biblias con texto crítico estarían todos echándose cuchillo. ¿Cuál es el fundamento más peligroso del texto crítico entonces? O sea, ¿qué tiene el texto crítico que sería tan... El texto crítico es una invención moderna Claro, y el texto que crítico está no tiene historia. prácticamente es arriano. Y gnóstica. ¿Por qué? Arriana y gnóstica. Pero denme aunque por lo menos 2 o 3 ejemplos de lo que tenga el texto crítico que afecte la inerrancia misma o afecte el mensaje teológico mismo. Denme 2 o 3 ejemplos. ¿Del Nuevo Testamento Del o texto del crítico. Antiguo? De cualquiera, de cualquiera. Ok, De cualquiera. ¿puedes ir a la Biblia? ¿Cuál Biblia tú tienes ahí? Yo tengo una Biblia de estudio. Bueno, yo tengo varias. Tengo la de Hebreo. ¿Cuál tengo una es Hebreo- la Biblia Hebreo que tú transliтерada. utilizas? La que tú utilizas, ¿cuál es? No, regularmente La que tengo tú utilizas para el culto, para todo, para predicar. Pero no me den palo, no me den palo. Yo tengo una Biblia de estudio, Biblia temática de estudio, ¿verdad? Nueva Biblia de las Américas. Es una Biblia de estudio que yo lo que hago es una recombinación de varias versiones, más el Tanaj completo en hebreo, transliterado, porque no es que yo hable hebreo ni nada, ni pretendo, ¿verdad? Pero sí lo hago por vía de las transliteraciones, investigo los términos para la metodología histórica cultural que yo aplico. Sí, pero ¿cómo se llama esa versión? ¿Cómo se llama esa versión, Veloz? Ya lo dijo, la nueva Biblia de las Américas. Biblia de estudio, nueva Biblia de las Américas. Okay. Ok. Dime ahora, vamos a ver, dime, dame que sea un ejemplo Antiguo Testamento y un ejemplo Nuevo Testamento. Aparte de esa, tiene otra versión ahí de la NBI, ¿tiene la NBI? No, tendría que comenzar a sacar libros ahí de maleta y que eso. A mí no me gusta tener muchos libros abiertos. ¿Tiene cualquier versión moderna de la Reina Valera? ¿Pero esa tiene algún problema? No, porque yo te voy a hacer comparación con esa y otra. No, busca una tú cualquiera, no te preocupes. Claro. Yo tengo esta. Lo que yo quiero es que, por ejemplo, tú me digas, este texto bíblico, mira, sale del texto crítico, aquí está en tu Biblia o en la Biblia de los hermanos, y esto afecta la teología, o hay un agregado que no se corresponde con los manuscritos más. Esa de las Américas, ¿de qué año es? Para primero empezar. Este recién, déjame ver. Esa es, entre comillas, reciente. Ok, grandioso. Está hecha por sociedades bíblicas. Es lo que quería saber ya era lo que quería saber. Vete, puedes ir al Evangelio de Juan. Por sociedades bíblicas. ¿Puedes ir al Evangelio de Juan? Vamos a Juan. Ok. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos a ver un momentito. Juan, capítulo. Carlos, está la Biblia de las 7, Américas. 8. Capítulo 7. Está la Biblia de las Américas y está la nueva Biblia de las Américas. Hay dos. Ok. Esta es la nueva Biblia de las Américas. Claro. Oh, esa es la nueva edición. Ok. Grandioso. ¿Puedes leerlo, por favor? Versículo 1. No. Capítulo 7, versículo 8. Vamos al 8. Juan 7, 8. Ok. El 8. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Ese es el versículo 8. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo ahí a sus hermanos? Que él no iba a ir a la fiesta. Sí, es correcto. Eso fue cuando le está. Déjalo. ¿Y puede leer ahora el versículo 10? El 10 dice, pero sería bueno leerlo desde el 8 al 10, ¿verdad? Para porque el 10 es donde dice que él sube a la fiesta. Léelo. Ok, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. A ver, ¿cómo es eso que él sube a la fiesta si él dijo a su hermano que no, que suban ellos, que él no iba a esa fiesta? Porque decidió después subir secretamente y estaba ahí. Ah, pero es un mentiroso. Es decir, Jesucristo es un mentiroso. Él dice, suban ustedes que yo no voy a esta fiesta. ¿Tú dices que eso es un agregado, más o menos? No, yo digo que hay una mutilación de una palabra, de una cláusula que es... Dime ahí está mutilado. Carlos, ok, la cláusula mutilada ahí es aún o todavía. Él le dice a sus hermanos, yo no subo aún o todavía, aún, es porque él va a subir en lo adelante. Claro. Cuando tú mutilas la palabra, esa cláusula, aún o todavía, entonces tú haces, Señor Jesucristo, un mentiroso.
Porque él Pero sube. vamos a ver el 10, porque esto tiene un contexto también, o sea, para entender o asumir una interpretación que combine lo que el Señor había dicho al principio y luego él sube. Acá dice, por ejemplo, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. O sea, Ya sea abiertamente o en secreto, él dijo que no iba a subir. pero tú estás de acuerdo con que en el 10, aunque tú le pongas la cláusula aún, en el 10 lo dice bien, no No, abiertamente, pero en en secreto. el 10 lo dice correctamente. El problema es el 7 de esa Biblia. El 8, el 8, el 8, el 8. No, el 7, donde El 7. dice que él no iba a la fiesta. A ver, tú me dijiste vete al 8, suban ustedes a la fiesta, el 8, el 8, suban ustedes a Perdón, la el fiesta. 8, dije el 8. Perdón, El 8, el Dije 8, exacto. dije el 7, el 8. No te preocupes, pero mira, ok, vamos a ponerle el aún. Tú dices que lo hicieron a propósito para que entonces en eso se vea como una contradicción y que Jesús dice una cosa, luego miente en un primer momento para luego cumplirle en otro. Es Claro, más o menos como tú lo entiendes. porque el texto crítico del VS de Sociedad de Biblias Unidas Ujú. quitaron la cláusula aún o todavía. Ellos lo quitaron. ¿Por qué? Porque estos que hacen estas Biblias ecuménicas, ellos no creen en la Biblia. ¿De dónde, Esta- se alimenta esa cláusula? ¿De cuál manuscrito para que en el griego se pueda buscar? de, de muchos manuscritos. De muchos manuscritos. No, pero Y de, mucho, pero más o y menos. de, Ahí tú, y de versiones antiguas. Es que ok. yo no soy No, tú no eres papirólogo, papirólogo, tú no eres ni nada papirólogo, está por el bien. estilo. Pero, Lo que yo pero, tú, pero, pero lo- tú te estás enfrentando a un arsenal académico, Carlos. O sea, yo entiendo lo que tú dices, pero yo tengo que hacer una revisión por pares, porque yo no veo a Jesucristo acá mentiroso, como yo le entiendo teológicamente o circunstancialmente, ni tampoco veo que Jesucristo dijo una cosa y se contradijo diciendo otra. Que es claro lo que que sí. quieren hacer A los mí- liberales. Los a mí se liberales quieren decir que aquí hay un error, quizá, o que hay una hay un contradicción. error en esa Biblia, sí. Claro, Hay un error. ¿En qué se tú claro. estás sosteniendo? Sí. No, Por eso que los liberales con los cuales tú debates, atacan. Tú dices que atacan con eso. claro, por eso que los liberales con los cuales tú debates, ellos te van a acorralar con esa Biblia corrupta. Es por eso. Te Tú van a tienes que decir, tener, míralo ahí, Con esa entonces misma Biblia Jesucristo. corrupta. tú tienes que Entonces, tener cuidado, cuál Biblia tú vas a utilizar para tu debatir con ellos. no, Ese es no, el problema. con esta yo no me pueden decir que, Jesucristo, que hay un error del apóstol Juan. Pero Que lo yo está, creo que fue lo está viendo evidentemente. no, No, hay un error de quién? De esta perversión, que es el texto crítico, el Nestlé Alan y el texto de VS de Sociedad de Biblias Unidas. vamos. Pues Ahí entonces, está la perversión. entonces, cuando uno esté presentando que realmente no hay, porque yo incluso, a grosso modo, porque tenía mucho tiempo que no combatía eso, a grosso modo, los argumentos que dan son argumentos de que el apóstol o el profeta inspirado escribiendo pusieron lo que ellos quisieron. O sea, la inspiración de Dios no es tan fuerte porque la actividad o sea, el acto humano, la conciencia humana, aún con toda la inspiración, que lo que significa que Dios quiere que se ponga lo que Él quiere, no importó la inspiración de Dios ahí. Que Dios queriendo, el hombre quiso más que Dios, rompió lo que Dios quería y puso los errores que el hombre puso, o sea, el apóstol y el profeta puso los errores que él quiso y al día de hoy eso es, la Biblia tiene errores y olvídate, solamente en su parte teológica, pero ahí esa palabra es corrupta, tiene errores, porque la palabra que tiene errores, y la Biblia dice que la suma de su palabra es verdad, si la suma de la palabra de Dios tiene mentira, no combina la mentira y la verdad, no comulga la mentira y la verdad, que es lo que un liberal va a querer decirle a uno. ¿Hay algún Veloz, texto? ¿Hay algún texto? mira, lo que yo veo es lo siguiente, que si tú debates con un ateo, con un agnóstico, No, yo voy a buscar la Biblia que tú me dijiste. con esa Biblia, ellos te van a hacer trizas, porque ellos saben los errores que tienen estas versiones corruptas. No, se Mira hacen que, trizas mira que ellos, dice, se hacen trizas mira, ellos. mira que dice mi Biblia. Mira que dice mi Biblia en ese pasaje que tú acabas de leer. Mira, te lo voy a leer. La Valera me dice todo purificada, mira. Subí vosotros a esta fiesta. Yo no subo aún. ¿Escuchaste bien? Es decir, cuando dice aún es porque sí va a subir. Él va para allá, el Señor iba para allá, Más pero adelante. váyanse ustedes adelante, yo llego después. Exacto, yo Y después llegó y no hizo mucho ruido y estaba encubiertamente esa en es la la fiesta. parte que tu Biblia, que tú leíste, mutilaron. No, Aún pues o todavía. yo voy a revisar las dos versiones que tú me diste
y voy a investigar un poquito los manuscritos. Yo tampoco soy papirólogo y No, yo creo que sé. Carlos, dame la cita, por porfa. Juan Dame 7:8. una. Juan 7:8. Juan 7:8, Ahora, ¿verdad? Yo la leí ahora. ¿quieres que te ponga otro ejemplo? ¿Te pongo otro ejemplo? Te voy a dar yo uno de mi arsenal de ejemplos que vienen con esa tontería a decirme lo siguiente. El censo de David. Satanás incitó a David. Luego, creo que en Crónicas, no recuerdo el capítulo ahora, Dios incita a David. Esto fue un error del profeta. ¿Cuál de los dos ahí el profeta mostrando? Porque ellos dicen que eso es un error. O sea, Dios inspiró, ahí metieron la pata. O fue Satanás o fue Dios. Ahí hay un complemento teológico. Ahí hay que hacer teología, Carlos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, como yo sí tengo el Tanaj en la versión hebrea, ¿verdad? A mí me lo habían enviado por hace muchos años. Un profesor de la Universidad de Tel Aviv me había enviado eso vía digital. O sea, yo no lo tengo a mano. Yo tengo varios tomos de algunos profetas, pero completa yo lo tengo digital. Salen con eso. O sea, David dice que fue Dios, Yahweh o Satanás. ¿Cómo tú armonizas eso desde el texto crítico versus tu posición? Primeramente, tendríamos que ver usando cuál versión. Porque no, recuerda que en el Tanakh te lo dice así en los dos libros. Así mismo, como yo te lo que digo. tenemos que hacer es leer el texto. Ok, pero ¿Podríamos leerlo? Búscalo en tu versión. No, dame la cita que yo lo voy a buscar. Vamos a darte la cita, ok. Sí, dame la cita. Te voy a poner ahí. No, porque yo lo defiendo bien. Y de hecho, la misma visión de los judíos que no son cristianos llegan a la misma conclusión que yo llego defendiendo el texto, porque no es un error. Mira, dame buscarlo rápido aquí en mi Biblia. Abrirla aquí rápidamente, ok. Dame un segundito. Pero recuerda que a veces un texto sacado de su contexto es un pretexto. Porque yo Carlos, sabía que en la Biblia dice que en la Biblia dice que no hay Dios. ¿Sabía que la Biblia lo dice eso? No, porque el término Dios es otra cosa. No estamos en el término. ¿Sabías que la Biblia dice que no hay Dios? ¿Sabía? ¿Cuál? ¿En cuál? ¿En tu versión? No, cuando sacamos de contexto, no hay Dios. Yo soy Dios y fuera de mí no hay cuando Dios. dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ese es el necio que dice por eso te estoy diciendo, porque hay que leerlo en su contexto. Ok, pero dame la date el me texto. va a dar a mí, tenemos que leerla en su contexto. No, te voy a dar los dos capítulos para que entonces oye, obligatoriamente vamos a tener que aplicar teología ahí, Carlos. Tú sabes que la Biblia es un pero aquí el pasaje de Juan que te presenté, ahí no hay que aplicar teología. Él lo dice fragantemente que tu versión mutiló la frase aún o todavía. Sí, pero ya entendimos ese caso, que puedan haber muchos otros casos. Yo te estoy poniendo un caso de un ataque que le hacen a la Biblia diciendo que la Biblia tiene errores, que se equivocó. El que dice que un profeta, mi hermano, que dio su vida para que yo recibiese por lo menos la versión más apegada y que no tenga mutilaciones, lo que quieran poner. El que ataca a mi hermano del Antiguo Testamento me está atacando a mí porque son mis hermanos. ¿Cómo yo voy a decir que Dios los inspiró y que ellos hicieron lo que quisieron y pusieron los errores que quisieron? Eso es abominación para mí. Pero yo te voy a dar los textos. Bueno, Veloz, en parte, cuando ellos te dicen a ti que la Biblia tiene errores, te están diciendo la verdad. Pero las Biblias que utilizan ecuménicamente. Pero la Biblia que es dirigida... La Biblia que es dirigida por el Vaticano. Las Biblias que son dirigidas por el Vaticano, por eso, esa que tú leíste ahora mismo es una Biblia ecuménica dirigida por el Vaticano. Pero espérate, no me ataques mi Biblia ahora. Yo voy a buscar la otra. Yo lo que quiero es que vamos a centrarnos en apóstoles y profetas, que esa gente esos hermanos no cometieron errores. Después, si tú quieres decir el Papa se metió, dígame. Dijiste que en qué papiro se podía encontrar. Sí, lo de Juan capítulo 7:8. Adelante. Bueno, creo que se puede encontrar en el papiro 66 y el 75. Uno de los más valorados, el 66, de ustedes. Lo que más valorado, el 66, de los defensores del texto crítico. Y lo van a tener que desechar, Carlos. Sí, van a desecharlo. A Carlos Veloz le voy a decir Veloz para no confundirnos. Sí, y a Carlos.
Ya. Ahora le digo a Carlos que algunos van a tener que desecharlo. Claro. El papiro 66. ¿Sabe por qué? ¿No saben por qué? Adelante, pues yo estoy tomando nota aquí, dígame. Bueno, porque se llama Boomer, casi boomer. Sí. Por el término boomer. Ya, ok. Aunque es pero esta es Boomer. Boomer la 2. última. No es boomer propiamente, pero sí Boomer Butmer, 2. que ahorita Así se dicen llama el boomer. papiro 66. Butmer. Ajá, claro, el Butmer. En ese papiro y en el 75, ¿sí? Sí. Ya lo anoté. Según la data que tengo yo aquí, se encuentra el aún o todavía, la variante. O sea que Y, si hay papiros que tienen esa variante. Y es la variante que se debería, digo yo, que se debería leer para que no haya ninguna contradicción. Porque el problema es que toman Sinaítico y Vaticano, que son dos códices corruptos, y esos son los códices que marcan la línea en cuanto a la traducción o la conformación del texto crítico. El texto crítico, y hay que dejarlo bien en claro, el texto crítico es un invento. Lo voy a repetir. El texto crítico es un invento por la erudición moderna. Es un corta y pega de esos códices y algunos manuscritos, valiéndose también del texto que ellos aborrecen, que es el texto receptus. Lo toman cuando ya no pueden hacer nada porque hay un hueco, hay una laguna y no pueden traducir, se basan del que ellos desprecian, que es el texto receptus, y toman del receptus para terminar de hacer la línea, el versículo, sí, la traducción que ellos van a hacer. Como dicen, van a vertir. Entonces ellos, si esos manuscritos, esos más de 5.500 manuscritos, que forman parte del texto mayoritario bizantino, por eso se llama mayoritario, si no sirven para nada, ¿para qué lo toman? Ese es otro problema que está en la erudición. No lo tomen, porque son supuestamente tardíos. No lo tomen. Claro. Sigan tomando los del siglo supuestamente 4 y 5. bueno, mira, Yo le yo voy- voy a hacer yo un le- resumen. Sinaítico, Voy a Vaticano y hacer, Alejandrino. voy a hacer un resumen breve de lo que acaba de decir el hermano Wirme. Mira, el texto crítico es un texto inventado, fabricado, sobre la base de todos los códices, Sinaítico y Vaticano, cuyos códices, escucha bien, veloz, cuyos códices son dos códices fabricados. El Códice Vaticano es una fabricación medieval. El Códice Sinaítico es una invención por Simónides. Simónides es el autor de ese códice en el siglo XIX. Entonces, tenemos dos códices que lo quieren vender del siglo IV, cuando ninguno de los eruditos defensores del texto crítico pueden rastrear estos dos códices, no hasta el siglo XV. Entonces, son dos Pero, invenciones modernas. pero, a ver, el Códice Vaticano es de la Edad Media Alta. O sea, estamos hablando siglo V, siglo VI, como a lo mucho. No, Edad El Media, estamos hablando Vaticano. siglo X en adelante. Esa es la Edad No, Media. 10, 12. Sí, exacto, pero sí, no. Pero, el texto vaticano es una fabricación de la era del siglo XIV en adelante. Claro. el Códice el Códice Vaticano y el Sinaítico, tú dices que eso entra en la Edad Media baja. El Más o Sinaítico es menos. una invención del siglo XIX, Del creado siglo por XIX. Simónides. Bueno, ¿Se entiende? vamos a ver, yo voy a buscar eso ahora también, y casi ya para retirarme, pero te voy a hacer para que tú lo busques en tu versión. Samuel capítulo 24, versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Yahweh contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Eso es Samuel capítulo 24, versículo 1. Samuel, ¿qué? ¿Pero primero o segunda? Este está en Primera de Samuel, me parece. Ok. Primera de ¿Primera Samuel. Samuel qué? Dímelo de nuevo. 24, capítulo 24. Ok. Verso.
El primer verso, comenzando el primer verso. Vamos un segundito. Con el 25, a ver el control 24. Ok. ¿Estás Dice, seguro que es 1 Samuel 1? Perdón, 1 Samuel 24. Ajá. Sí, eso es lo que busqué ¿seguro? aquí, que me abrió aquí. Vamos a Sí. ver. Búscalo ahí. Ven, yo lo voy a buscar aquí en la Biblia ahora. Vamos a abrir la Biblia. Ya tengo miedo de No, abrir mi Biblia. no dice eso. Ese capítulo no No dice es. eso. Es segunda de Samuel. Es segunda, No primera. segunda segunda. 24. Segunda de Samuel. Segunda. Ahora fue que lo vi. Segunda Samuel. Ya abrí Vamos a el ver. texto. 24. Segunda Samuel 24, después nos vamos a Crónicas. Vamos a ir. Leo. Y volvió el furor del Señor a encenderse contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, cuenta a Israel y Judá. Eso dice el versículo 1. ¿Cuál es el problema, la negativa? No entiendo. Ahora vete a Crónicas. Vamos a buscarlo aquí. Yo tengo todo eso ya para refutar ahí a unos cuantos liberales, que vamos a tener unos debates interesantes. Repito, esto tiene una aplicación teológica. ¿Primera de Crónica o segunda? 21, bien, 21. Primera. Primera. Crónicas, ajá, vamos a Crónicas ahí. Si no lo buscamos en la segunda, no te preocupes, que me está abriendo esto un poquito lento. Primera de Crónica, ¿qué? Me dijiste. 21. 21, capítulo ¿qué? Capítulo 21, versículo 1, del primer versículo. Leo. Lo mismo. Mas Dale, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id contra Israel desde Berseba hasta Dan, y traedme el número de ellos para que yo lo sepa. ¿Cuál es el problema que tú dices que hay contradicción? ¿Quién incitó a David? ¿Satanás o Dios? O Yahvé, nuestro Dios. Bueno, cuando acabamos de leer en primera de Crónicas, de segunda Samuel. En segunda de Samuel 24 Sí. dice, y volvió a encenderse la ira de Yahvé contra Israel e incitó a David. Ok, y luego en segunda de Crónicas dice, Sí. pero Satanás se levantó contra Israel, incitó a David que hiciese censo a Israel. Ahí está, es un solo censo que hace David, no dos. Entonces, ¿quién incitó a David? Según los liberales, dicen que eso fue un error. Uno de los dos libros, los profetas ahí, uno se equivocó ahí. O un copista se equivocó y por eso ahí la Biblia tiene errores ahí. Esto tiene un fundamento teológico, porque la Biblia no es simplemente tú leer así literalmente, totalmente. No, eso tiene una explicación teológica también. Pero dime tú ahí, ¿cómo lo ves tú en tu versión? En el Antiguo Testamento dice que Jehová incitó, no significa que él haya movido a que David lo hiciera, sino que haya permitido de que eso sucediese. Exacto, ¿Entiendes? hay teología ahora, Carlos, hay Ok. teología. ¿Entiendes? Por eso hay que leerlo en su contexto. No significa que él haya hecho que David hiciera eso, porque no aconteciera nada de que Satanás hiciera o incitara a David sin la contemplación de Dios. Como dice el libro de Job, cuando se narra la historia de cómo Satanás actúa para llevarle calamidad a Job. Y Dios solamente le permite cierto alcance, cierto rango, porque Dios es soberano, Dios está por encima de todo. No hay nada, aunque el pecado no viene de Dios, pero no hay nada que Dios no tenga en control. Es decir, Dios está en control de todo. Por eso yo te dije a ti que los liberales quieren decir, aparte de un montón de tonterías que emplean para poner a la Biblia con errores, quieren decir que aquí hay errores, dejando fuera todo el marco del contexto y dejando fuera todo el entendido de cómo Dios obra, porque para entender la Biblia es armónica, por eso es que dice la palabra, la asume su palabra, es verdad, entonces verdad. Es armónica, todo lo que te va diciendo, tú tienes que ir profundizando, investigando, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué dice así? Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que Dios es un Dios de engaño? Imposible, mi ¿Y de hijo. confusión? Ese es Alá, que el de los musulmanes. Que es el Dios de engaño. ¿Y de confusión? ¿Tú crees que Dios es un Dios de confusión?
Tampoco. Aunque Bueno, hay textos que dice que Dios a un profeta lo envió, pero al mismo tiempo dice que él envió el engaño al pueblo. No es no, que Dios es un Dios de en, engaño, ahí no hay error en un tampoco. texto de Tesalónica dice, porque Dios les envía un poder Un poder engañoso. engañoso, No claro. significa de que Dios es un Dios de engaño, por eso que hay que leer todo para Todo el poderlo, contexto. exacto, con su contexto y para armonizarlo. Dios no es un Dios de engaño, sino que le permite, en este caso Satanás, sí fue permitido por Dios para que pudiera ser movido. Eso, ¿tú sabes No cómo es se llama que, eso, Carlos? Lo que tú estás haciendo, que qué bueno que está también el pastor acá y me ha ayudado mucho a tener algunos apuntes para investigar. Es que la Biblia, el compendio bíblico es una información teológica. Para que nosotros conozcamos, hagamos nuestro mejor esfuerzo para conocer a Dios. Porque es muy fácil, es muy simple decir, leí esto aquí, Dios se equivocó la Biblia, tiene errores. Ya, se acabó todo, se acabó el estudio, pongan a la Biblia ahí en un maletero, deje que coja polvo. ¿Por qué? Porque la Biblia no tiene la suma de la verdad de la palabra de Dios. No, ¿qué? Eso es errores que tiene. En vez de profundizar en el contexto y hacer teología y pedir discernimiento a Dios, porque todo es una combinación de cosas. Porque la misma palabra de Dios dice que la escudriñe, y la misma palabra de Dios dice que es vida, y la misma palabra de Dios dice que es con discernimiento, que es de espíritu, que Dios te logra, o sea, te hace que tú logres entender lo mejor posible su palabra. Porque si no, nadie que predique, nadie que diga, la Biblia tiene errores, olvídate. Mira, bueno, la, en parte las versiones ecuménicas sí. Las No, tú me versiones estás ecuménicas tienen diciendo. errores. Tú me estás diciendo. mira, apoyando lo que dice Veloz y también lo que dice Carlos, voy a tratar de las dos ideas que dieron, tratar de explicar algo. Con las versiones ecuménicas, con las versiones que han sido traducidas del texto crítico, no puede haber no se puede armonizar con teología, con nada. ¿Por qué? Porque hay versículos que faltan y hay también variantes que no están, como la de aún, la de Juan 7, 8. No están esas variantes. Entonces, ni siquiera en la Biblia de nosotros están, o en la Biblia, perdón, de las nuevas Biblias, ni siquiera están en paréntesis o algo, no están. Simplemente están eliminadas. Entonces, no se puede armonizar esos pasajes porque en esas Biblias no existen. La Reina Valera 60, por lo menos estaba, por poner un ejemplo, 1 Juan capítulo 5, 7. Está inserta todavía en la Reina Valera 1960, la coma juanina. En las nuevas Biblias no están, o están a una nota al pie de página, tienen un símbolo, sí, o tienen simplemente una referencia para que tú vayas a un glosario al final a poder revisar qué es lo que quiere decir esa parte, o está entre corchetes, etc. Así que no se puede armonizar. ¿Por qué? Porque 1 Juan 5:7 supuestamente es un añadido de un escriba. Entonces no hay forma de poder armonizar eso. Entonces, pero lo que tú estás diciendo en las Biblias que están en el Nuevo Testamento traducida del texto Receptus, sí se puede armonizar. Y la única forma de armonizarlo también no solamente es de manera textual, sino que hay que hacerlo de manera teológica. ¿Por qué? Porque la teología, todos, por ahí creo que fue R.C. Sproul, que hizo un libro, si mal no recuerdo, creo que fue él, de que todos somos teólogos. ¿Sí? O sea, todos de alguna u otra manera hacemos teología cuando leemos. Pero esa teología, esa forma de estudiar, de entender las escrituras, no puede ser de manera humana. Porque en 1 Corintios, Pablo dice, ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu que está en el hombre? ¿Quién conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios? Entonces, termina Pablo diciendo la frase, nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, el cristiano que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, tiene algo que el no cristiano no tiene, que es la fe y el Espíritu Santo, que es el que ilumina la mente del creyente, de aquel que se acerca a las Escrituras. Y por eso puede no solamente comprender cosas de la Escritura, sino que también la palabra de Dios se hace viva y es creíble
a través de esa fe. Entonces, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, aunque suene un cliché por ahí, aunque suenen, digan los católicos que nosotros estamos locos porque todo es la Biblia o todo es la fe y eso es algo como si el creyente fuera su propio magisterio. No, es que el Espíritu Santo en la vida del creyente también ejerce esa función de iluminar a través de la Escritura, a través de esa revelación, no una revelación que Dios da de inspirada a la Biblia, no, sino del entendimiento que el creyente puede tener al acercarse a las Escrituras. Ahí de esa manera el creyente puede, al leer, armonizar las Escrituras. Pero un no creyente o una persona que sea apóstata, que se aparte, no va a leer las Escrituras con los lentes espirituales, con la lente de la fe, sino que va a entender o va a ver que ahí hay contradicciones, errores, hay de todo. Primero, porque no tiene el Espíritu Santo, y segundo, puede tener el Espíritu Santo, puede tener la fe, pero resulta ser que en sus manos tiene una Biblia crítica, una Biblia que no es la palabra de Dios, una Biblia que no tiene familia de copiado, porque ese es otro tema, que no hay familia de copiado. No hay un rastro histórico a seguir del texto crítico. No lo hay. La pregunta sería, ¿qué iglesia de todas las iglesias de la cristiandad utilizó el Códice Vaticano y el Sinaítico? ¿Quién lo utilizó? Ninguna. Si esa era la Biblia de la cristiandad, No existía. si esa era la Biblia que utilizaba la iglesia, como se jactan algunos, la iglesia, bueno, si esa es la Biblia que utiliza, si esa es la Biblia que utilizaba la iglesia, debería haber miles de códices, miles en tantos siglos, y no más que tenemos dos. Uno del Vaticano y uno del Sinaítico. Y ellos dos se contradicen. Y ellos dos se contradicen. Comprendo, claro. Sí, entiendo, sí. Entonces, la Biblia, a través de la fe y a través del Espíritu Santo, ¿verdad? El creyente puede entender y puede armonizar a través de ese Espíritu Santo y de la fe las Escrituras cuando lo lee. Que otra persona lo quiera creer o no, ese es el problema de cada quien. Ahí podría decir que es subjetivo. Pero la otra parte objetiva, que nosotros sí podemos saber que es objetiva, es qué Biblia tenemos en nuestra mano. Así es. Entonces, ni siquiera haciendo teología, que es lo que están haciendo ahorita mucho por las redes sociales, se acercan a hacer teología con el texto crítico, con una Biblia que es traducida del texto crítico, y tienen que terminar diciendo lo que dicen los teólogos liberales, que hay errores o que hay inerrancia total o parcial. Pero el Códice Vaticano, es el Códice locura. el Códice Vaticano no es uno de los más antiguos, porque si no me falla la memoria, yo lo estoy ubicando en el siglo IV. Para los liberales, defensores del texto crítico, sí, pero no pueden ¿Y tú rastrearlo. A ver, tú lo que quieres decir es que la datación, la cronología del Códice Vaticano, que es de lo más antiguo, es un invento. Es más o menos lo que tú Es quieres falso, decir. sí, claro. Es falso, pero Claro. ¿y cuál sería el contraste de eso? Porque, o sea, te pongo un ejemplo. Dime. ¿Por qué en el Códice Vaticano aparecen lecturas bizantinas? Si es del siglo IV. Es una buena pregunta. Pero ese códice Claro. es griego. Ese códice es en griego. griego. En griego, unciales, Claro. mayúsculo. Claro. ¿Por Sí. qué tiene letras bizantinas minúsculas? Si la letra minúscula fue preponderante, No sería- pero no sería fue dominante a partir del siglo VIII en adelante. Pero puede ser recopiados también. Puede ser recopiados en su momento. Puede haber recopiados en su momento. ¿Y dónde está la familia de copiado? ¿Dónde está la familia copiado de ellos? Esa es otra buena pregunta. No hay, es que no hay familia de copiado. No tiene familia de copiado. O sea, Es se falso. inventaron la cronología del Códice Vaticano II. Claro. Claro, porque está solo. No tiene respaldo. Ni siquiera sus papiros Claro. alejandrinos respaldan el Códice Vaticano.
Por eso fue que Piñero salió corriendo, te salió corriendo. Claro, en parte sí. No pregunta, Hay Veloz, 4.000, no hay preguntita, Veloz. 4.000 errores. No preguntita, Diga, Veloz. diga. ¿Tú crees que Primera de Juan 5:7 es genuino? Primera de los interpolados. Ese como interpolado, tú dices. Interpolados. ¿Cómo así interpolado? Explícame eso. O sea, agregado, un agregado, que si es genuino o es un agregado, lo que tú quieres ¿Cuál es la decir. evidencia que ellos tienen para sostener que es un agregado? No, yo te estoy preguntando que si tú te refieres que ese texto es un agregado. Cuando tú dices genuino, tú quieres decir en función del término interpolado, agregado, o genuino en base a que eso no estaba ahí. No, me refiero si eso es, si estaba ahí. Quiero Ok, preguntarte. yo ¿por qué creo- tú yo crees creo- que estaba Genuino ahí? significa que estaba ahí. Que estaba ahí, sí, Ahí, correcto. exacto. Sí, correcto. Esa es ¿Crees la que es pregunta, genuino? que si estaba ahí, que si es genuino. Yo creo que sí. ¿Sabía que los defensores del texto crítico dicen que no, que Primera de Juan 5:7 es un añadido porque Es lo que te estoy diciendo, que dicen que Ok. esos son añadidos, que son interpolados. Mi Mira, pregunta yo vi es- la conversación. mi pregunta es, ¿tú crees que tú podías leer desde el griego, de la gramática griega, el versículo 7 suprimiéndolo? ¿Lo podría leer? Yo no sé griego, recuerda. Yo Tendría tampoco, que verlo. yo tampoco. Tendría que verlo el texto en griego, entrar al interlineal, revisar. Dado el caso, yo pudiera preguntarle a cualquier hermano, amigo mío que maneje el griego, y entonces llegar Bueno, a una déjame conclusión. decirte que un experto en griego dijo que desde la gramática griega, traducir 1 Juan 5:7 suprimiendo el 7 es imposible. Es imposible. Suprimiendo el 7, claro. Tiene lógica. Es como si yo dijera, todas las rosas son bellas y hermosos. Tú puedes Comprendo. decirlo eso desde el español. Tú puedes decir, No, son no se bellas puede. y Ahí hermosos. hay una violación gramatical. Entonces, de la- ¿cuál de es la la velocidad comprensión. gramatical? Para justificar bella, tú tienes que poner un femenino posteriormente, ¿sí o no? Claro, estamos de acuerdo, sí. Bueno, eso es como suena desde gramática griega suprimiendo el 7. Entiendo lo que tú quieres decir. Sí, entiendo, claro, es un problema ahí. Sí. Entonces, ¿tú crees que los 12 versos de Marcos 16 nuevamente son genuinos? Yo creo en la versión larga de Marco. Sí, yo le creo Ok. la versión larga. Sí, creo que Muchos hay ignorantes. algo raro ahí. Sí, yo creo que hay Muchos algo raro. ignorantes, como En la- los dos que estaban allí hablando contigo. Estos No, dos pero no le ignorantes. llame así porque eso. No, porque hay que Todo decirle- el mundo tiene. tiene Hay, mucho nombre. hay personas que tienen conocimiento de una formación y hay personas que tienen conocimiento de Es ahí otra donde quiero formación. llegar, porque se ponen a enseñar de algo que no saben. Pues no sé, no te sabría decir ahí. Ah, O sea, entonces, yo no tengo Se esa quedan capacidad. calladitos cuando no saben el tema y cuando se han visto dos videitos de Wallace, de James White, y ya creen que ellos saben. Ellos ni siquiera No, saben. uno La aprende viendo evidencia- videos también. Uno aprende La viendo videos evidencia, también. la evidencia de manuscrito de Marcos 16, de 9 al 20, que contiene el versículo 20, es aplastante. ¿Lo sabía eso? Más de la mitad Claro. de los manuscritos que Mira, me parece. Te voy yo te creo voy a que decir, más de 1000 manuscritos Ujú. contienen a Marcos 16 de 9 Sí, al 20. yo Los lo sé, únicos yo- dos códices que no tienen a Marcos 16 de 9 al 20 y que en esos dos códices se ven que están Ujú, borrados, yo lo sé. eliminados todos esos versos, son Sinaítico y Vaticano. A ver, Y Vaticano, son yo lo 1000 sé. contra 2. ¿Qué tú me puedes decir? Claro, es lo que te estoy diciendo, que son mucho más. Digo, claro, a partir de las recopias que parten de esos dos códices, a partir de ahí es que se amplía, ¿no? Pero por las copias, no por la base, no por la información base. Yo lo sabía, esa información yo la sabía porque yo había refutado hace mucho tiempo a una persona que vino con esa tontería de la teología liberal. Hace mucho tiempo, acuérdate que yo te decía a ti, cuando yo te vi dialogar con Piñero y esa gente, que antes de que tú y yo nos metiéramos ahí en conflicto con la sola escritura, que eso es otro mundo, yo te decía a ti que toda esa información yo la vivía verificando antes, en el pasado, y que yo fui descubriendo muchas cosas que no compaginan con la historia. O sea, había gato encerrado ahí. Pero nada, yo voy a investigar lo que ustedes me dieron acá, precisamente las versiones, para hacer una revisión. Y entonces, ahora, hay una cosa, Carlos. Hay la gran mayoría de hermanos que han aceptado el Evangelio con sus Biblias. No están tan pendientes de eso, que tiene errores, no están tan pendientes en eso. Eso más en el ámbito académico. La salvación no depende de cuál Biblia tú utilices.
tú puedes ser salvo por la Biblia NBI. La Claro, Biblia yo no es sé, lo que yo te sé. salva. Quien te salva es Cristo. Si tú crees que Jesucristo es el Señor que resucitó al tercer día, ya con eso basta. No, pero espérate, Carlos, porque Ahora, si te lo que, aparece una Biblia con un falso evangelio, una espérate, mutilación, No, te pero quitan a escucha, ti pero la escucha. Trinidad. es donde No, quiero llegar, es ahí donde quiero voy. llegar. Si a esta botella de agua yo le he hecho, aunque sea 2 gotas de cianuro, ¿tú te la bebes? No, jamás, no, me No, muero. entonces, tienen estas No, Biblias, no. eso tienen estas Biblias ecuménicas corruptas. Porque tiene más, Yo mira, no he visto. la base doctrinal es muy importante acá. No tanto con qué Biblia te predicaron, sino la base doctrinal sólida a la luz del mensaje del Evangelio, o sea, de lo que Cristo te enseña. Ahí sí pudiéramos estar de acuerdo. Lo que pasa es que la predicación del Evangelio es o sobre la persona de Cristo. Su vida, su muerte, su resurrección, su promesa. Entonces, uno escucha un pentecostal y va a predicar eso. Uno escucha a un bautista y va a predicar eso. En cuanto a la evangelización, que no es por obra, sino por la persona de Cristo. Si uno escucha un presbiteriano, va a decir eso. Si uno escucha a un, qué sé yo, a un metodista, a un anglicano, va a predicar eso. Todos van a predicar eso. Prácticamente el evangelio está resumido en 1 Corintios, donde se habla Pablo de 1 Corintios 15, ¿sí? Donde habla de el resumen, ahorita no recuerdo la palabra. Y este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo murió y resucitó al tercer día. Correcto, más o menos, eso 1 tiene un Corintios, nombre, ahorita no recuerdo. Ujú. No sé si es el Kyrie eleison, no recuerdo, no recuerdo. Bueno, todo el mundo que predique eso, ¿sí? Está predicando el Evangelio de la persona de Cristo para la salvación. Yo creo que ahí todos estamos claros, ¿sí? De hecho, se puede hacer de manera oral, sin tal vez leer el versículo de 1 Corintios 15. Pero el punto es que después hay que enseñar ciertas doctrinas. Y cuando llegamos a esa parte, ahí tenemos el problema. ¿Por qué? Porque en unas Biblias dicen una cosa y en otras Biblias dicen otra. Ejemplo, Hechos 8:37. En Hechos 8:37, en las Biblias modernas, no está. Cuando el Felipe le habla al eunuco para que le está predicando el Evangelio, Ahí le está está, predicando, no está. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un hueco ahí. El eunuco, si tú lees bien, el eunuco hace una pregunta que Felipe nunca contesta, sino que salta del verso 36 al 38. Y vemos a el eunuco haciendo la pregunta a Felipe y después, como no está el versículo 37, en el 38 vemos que ya lo está bautizando. Entiendo, claro. Si sacan ese versículo, que es el único versículo donde dice que creo que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Es mi Salvador, para bautizarme, para bajar a las aguas, entonces tengo el pretexto completo para poder bautizar a los niños. Ay. Usted, Lo tengo perfecto. O sea, ustedes infieren eso, de que esto... Bueno, que si me sacan ese versículo, ¿qué versículo tengo yo para ser Felipe bautista? no es un... Pero Felipe no es un niño, o sea, un bebé, quiero decir. Felipe, que es el que pide que le bauticen, diciendo ¿qué me impide que me bautices entonces? Si no se responde, lo que estamos viendo es el bautismo de un adulto. O sea, cualquiera pudiera... Sí, pero no está entendiendo el texto. ¿En qué? No, yo entiendo que la doctrina pudiera redireccionarse a... ¿Puedes leer el versículo allí? ¿Puedes leerlo? No, Hechos 8:37. Yo lo busco ahora. En el texto, el eunuco es quien le pide a Felipe por qué no puede ser bautizado. Él le pregunta, ¿qué me impide que me bautice? Sea bautizado? Es una pregunta retórica que le hace el eunuco. Tú eliminando el 37, salta 38, Felipe bautiza al eunuco sin responder la pregunta.
Dice, y Felipe, entonces, y descienden a las aguas y el eunuco fue bautizado. Yo lo estoy diciendo, lo Claro. estoy parafraseando de memoria. Pero si es una pregunta retórica, Felipe no estaba obligado a responder una pregunta retórica y yo cumplió prefiero- el bautismo. Yo prefiero inclinarme a decir que no es una pregunta retórica, aunque lo puede ser, pero prefiero decir que él está preguntando cuál es la condición para ir a las aguas. Condicionante. Hay una condición. O sea, usted Y Felipe le está diciendo que usted entiende que porque hay quitaron una ese condición que le impide, porque él quiere saber si hay una condición que No le hay que impida aceptar- bautizarse o no. Para ir a las aguas hay que aceptar a Jesucristo. Para ir a las aguas hay que aceptar, a Esa- reconocer, es por si fe, tú- es por fe. Si tú lees el texto, te vas a dar cuenta que Felipe lo que está es preguntando si hay alguna condición, alguna cláusula para ir a las aguas o no. Felipe, lee el texto para que vea. Sí, Dice, sí. ¿qué me impide a mí, después que escuchó el Evangelio, qué me impide a mí que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Que él quiere saber qué es lo que le puede impedir para ser bautizado. ¿Y cuál es la respuesta de Felipe en el 37 que no está en las Biblias modernas? ¿Cuál es la respuesta? No sé si lo Es puedes que leer. a ver, no, que fueron directamente a las aguas. Fueron a las aguas. En tu Biblia dice que fueron directamente a las aguas. Vamos a. Primero. Hechos acá está la 8:37. Sí, yo lo voy a buscar, Hechos 8, mire. Aquí está 1 Corintios 15, que dice: Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos, a la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Es decir, el evangelio es creer que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, Claro. conforme incluso a las escrituras, o sea que ya las escrituras estaban ahí desarrolladas. No En el dice Antiguo conforme a la Testamento, tradición. claro. Sí, es correcto. Vamos ahora a Hechos, perdón. Hechos 8:37. Vamos a Hechos. A ver, no sé si Carlos lo puede buscarlo también, porque Carlos no confía en mi Biblia de estudio. Entonces, No, yo tengo aquí. No, yo lo tengo aquí en la Biblia, No, pero pero léalo, si quieres léalo, lo lees, léalo. yo lo puedo Léalo, publicar. léalo, No, yo lo léalo. voy a publicar en otra Biblia. léanla como ustedes la tengan ahí. No, Después que yo, tú lo leas la tuya, Eso es lo que Hechos, nosotros queremos. ok, Hechos 8:37. Vamos a Hechos 8:37. Está bueno el programa, me gustó. El Señor me motivó a subir aquí. 8:37. Vamos al 8:37. El 37 cita. Y Felipe le dijo: si usted Lee cree con veloz, por favor, desde el 36, ¿puede? del 36, Por favor. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje. Ambos se descendieron, al agua, y Felipe lo bautizó. Ahí le respondió Felipe. Ahí está el 37. Sí, aquí está en mi Biblia, claro, en mi Biblia está. Y no debería estar, según ¿Por qué? la erudición. Según ¿Por la qué? crítica. Porque ese... Claro, porque sí, tu Biblia, claro. tu Biblia tiene Una la base crítica del texto crítico. Una interpolación. Tiene Exacto. el texto, exacto, tiene el texto crítico y no es una interpolación acá. No, no, Es tiene un el texto texto crítico receptus. y tiene el receptus ahí. Exacto. Esa Ok. lectura es del receptus. Es el del Ese es el receptus. del receptus. Tú estás leyendo Sí. ahí. Es al Digo revés, que- es del receptus. No, lo que quiero decir es que la Biblia tiene también del texto crítico, pero acá está el texto, que no es una interpolación. O sea, el 37 yo lo tengo acá en mi Biblia de estudio. ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? Pero en esa Biblia, según ellos, tú lo tienes añadido. Ah, caray, no me diga eso. Claro. Eso es lo que dice la erudición, Es Veloz. una interpolación ahí entonces. Sí. Eso es lo La que erudición dice que el Está loco, 837 no, no existe, que es una interpolación. No, lo siento mucho. No. Porque Por aquí eso hay- todas aquí- las Biblias aquí está la modernas son un coherencia. Frankenstein.
Están todos los pedazos unidos y eso es lo que no entiende la gente. Esta fue mi iglesia que me la dio, ¿eh? Y aquí está el texto. No, es que el Por lo menos 99. ese está. Ahí está la coherencia. Ahí, por lo menos ahí está El la coherencia. 99.9% de las iglesias utilizan Biblias ecuménicas. Ay, Dios mío. Veloz, ¿podría ir a Mateo 5? No, pero no me pongan a revisar mi Biblia ahora. No, que ya por lo pero menos ustedes le dieron un Carlos, punto bueno a mi Biblia ahora. Espera. Para que la audiencia pueda entender, cuando tú acabaste de leer el versículo del receptus que está inserto en esa Biblia crítica. Okay. ¿Y qué es lo que dice cuando el eunuco dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe en el receptus le da la respuesta y le dice, sí, si tú crees en Jesús como tu Salvador, voy a leerlo literal. Es que dice ahí que está la llave. Es que ahí que está la llave. Dice aquí, en el Señor Jesucristo, y Felipe le dijo, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien, dice, bien puedes. Y respondió el eunuco y dijo, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Yo creo. Y entonces mandaron a parar el carro y se bautiza. ¿Por qué? Porque la condición es creer en Jesucristo. Si yo saco ese versículo como está en las demás Biblias modernas, y gracias a Dios está en la tuya, pero si yo saco eso, puedo decir, puedo enseñar y puedo hacer la doctrina que ha hecho la Iglesia Católica de que yo puedo bautizar niños. O de los reformados. Eso sería una conclusión especulativa, pero que también tendrá su parte lógica. Porque aunque no tuviera el texto ahí no está mandando a bautizar niños. Independientemente de eso, no hay un mandato como tal en toda la Biblia. No, pero hay una cláusula. Hay una cláusula que dice que si crees y un niño no puede creer. Ya eso es meterse en teología, entonces, que ya ahí hay un manejo de lo que la pregunta es, ¿un niño puede creer? ¿Un bebé puede creer? No, claro que no. No, es Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó a todo el mundo, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Más tenga vida eterna. No se pierda, entonces tiene que creer. Mateo 5. La pregunta es que para ser bautizado tiene que creer. No. Según ese versículo. Yo soy bautista, lo que yo quiero decir es que en el otro aspecto, ahí entonces aplicarían teología. Bueno, deja que me busque a Mateo 5. Ya, y con eso me retiro, muchachones. De verdad, le agradezco a Carlos que me 5, versículo 22. Yo creo que ese versículo es un versículo fuerte para el credo bautismo. Sí. Claro que si lo sacan de la Biblia, ya no hay cómo justificar el bautismo adulto 5, solamente, 28, sino el de niños también. Yo sé cuál es el texto, pero vamos a leerlo. Mateo 5, 22. Mateo 5, 22. Sí, 20. ¿Cómo dice? Voy del 21. Voy del 21, Blanco. Voy del 22, que me interesa el 22 únicamente. Está bien, vámonos del 22. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Eso fue lo que según ese texto. Entonces, según ese texto, Jesucristo es un pecador. Es que hay que hacer teología ahí, porque es que Jesucristo le dice de todo a los fariseos y saduceos. Pero tú estás hablando de nuestro Dios. Cuando se enojó en el templo, él no se enojó en el templo. Y Pablo también. Pablo se enojó en el templo. Mucho. Una pregunta, una pregunta. ¿Por qué lo hace pecador Jesucristo? ¿Pero quién lo hizo pecador? Esa Biblia que estoy leyendo. Esa Biblia. ¿Por qué? Porque mi Biblia... O sea, que esto es un agregado, esto es un texto interpolado. No. Decir? Está mutilado. Tiene un mutilado, tiene una cláusula mutilada que es sin causa. Lo que yo te leí, sin causa y sin razón. Lo mutilaron eso. Claro. Exacto. Mi Biblia dice, quien se enojare con su hermano sin causa o sin razón, entonces sería todo eso. Pero yo lo tengo en otra Biblia sin causa.
Un hermano sin causa. Pero no en esa. No en esta. En otra Biblia dice sin causa. No dice sin razón, sin ¿En causa. cuál? ¿En cuál? ¿Cuál es esa? Tengo que buscar la Reina Valera. Porque ni siquiera la receta lo tiene. No. Déjame La ver. receta lo eliminó. Sí. ¿Qué te parece? Sí, claro. Entonces, ¿por qué me eliminaron la palabra sin causa? ¿Por qué me la eliminaron? Si es parte del texto y aparecen muchos manuscritos. ¿Por qué lo quitaron? Buena pregunta, pero que en otros textos se ve Pablo dándole palabras fuertes a los mismos judíos. Claro, Entonces, pero Pablo es ahí- un pecador. Entonces, Pablo es un pecador. Pero ahí yo voy a decir lo que tú estás diciendo. Ahí tú estás utilizando teología. Exacto. Ahí habría que usar teología. Entonces, Ah, o sea. tú Pablo- estás utilizando teología. Lo mismo Pablo- que me dijiste a mí hace unos minutos. No, yo estoy de acuerdo con usar teología. Yo estoy de acuerdo con No, profundizar. pero el texto de 8:37 no es teología. Dice que el requisito es creer para bautizarse, No, ahí lo dice lo cual clarito, deja por claro, fuera a los niños. claro. Y ahora en este texto, ¿sí? Hay una mutilación. Y aquí sí se está hablando de manera lo de los textual. niños, lo de los niños yo no peleo mucho con eso. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí puede haber una aplicación histórica para hacer teología desde un fundamento histórico, lo cual a mí eso no me quita el sueño. A mí lo que me quita el ¿Histórico sueño de qué? ¿De los padres de la iglesia? sí, claro, porque Pero los padres de la iglesia es que se la Biblia, equivocaban. Los no, padres de pero la es iglesia, que, sí, pero los padres de la iglesia se sí, equivocaban en estamos de sus acuerdo. interpretaciones. No, pero estamos de acuerdo. Lo que te quiero decir, Blanco, es lo siguiente. La misma Iglesia Católica Romana, cuando tú vas a sus documentos, dice claramente que el rastrear el bautismo de infantes se realiza a partir del siglo II hacia el siglo III. O sea, ellos ¿Y mismos tú crees en el reconocen bautismo de niños? que es un desarrollo. Yo soy bautista. No, pero yo soy pregunto, ¿crees en Yo el res- bautismo de niños? pues, no fuera bautista. Es una pregunta. O sea, también eso quiere decir usted que está no. interpolando, pero que usted me está interpolando mi doctrina. O sea, cuando usted dice, tú eres bautista, ¿tú crees en el bautismo de niños? Obviamente que no. O sea, con todo respeto. Ya. a Entonces los no vale lo bautistas. que digan los padres No, de la iglesia. tú no me estás diciendo nada nuevo. Mira, lo que tú me estás diciendo a mí, del siglo II en adelante, mira, Sí, no me yo estás diciendo sé. nada nuevo. Yo lo sé. Lo que Pero te quiero decir es que a mí me preocupa más. Esos son Mira lo que a mí me teología, preocupa. esos son teología de ellos que no pueden No, está sostener bien, bíblicamente. pero mira. Creo que eso no es tan fundamental también como ustedes dijeron para la salvación, porque ¿Cómo en que no? definitivas cuentas, bueno, ¿Que no? es que ¿Creer tienen que que en creer, Jesucristo? tienen que creer en Jesucristo. ¿Cómo va Ah, a esa- ser? A ver, Un niño tú porque dices- lo bauticen y crece y es un ateo, ¿se va a salvar porque lo bautizaron? No, No, los que creen en el bautismo de infantes no dicen eso. es que el bebé no se salva por creer o no creer, porque el bebé es inocente. No, yo no estoy hablando de eso, no te meten en El ese bebé, tema. está Estoy exento, el diciendo, bebé está exento de pecado. No puede pecar el bebé. no. Todos tienen la condición de pecado, pero no me meten en ese tema que después vamos a debatir aquí y después el pastor va a tener que ser nuestro. ¿Eh? Pues entonces va a ser moderador. Entonces, mira lo que te estoy diciendo. Que el bebé tiene pecado, verlos. ¿Tú me estás diciendo eso? Todo ser humano nace con esa condición de pecado. Todos ¿Dónde? tenemos esa Eso es caída una de doctrina pecado. agustiniana, falsa. Eso no es bíblico. No, ahí vamos a pelear tú y Eso yo, es espérate. antibíblico. Ahí te lo enseño yo con la Biblia. Espérate, O ahí, bíblicamente. ahí tú me vas a decir. Vamos a dejar eso para otro día, Carlos. Ah, No, ok. no vamos a comenzar a pelear, que estamos Está hablando bien. bien, pero porque tú te vas a tener que ¿Cuánto refutar hay? en ¿Cuánto tan buen programa. hay? ¿Cuántos Dígame. bautismos hay? Está el bautismo del Espíritu Santo, que se representa en el Antiguo Testamento como agua. Es decir, En agua, ¿cuántos bautismos hay? en agua material hay un solo bautismo. Hay un solo bautismo. Un solo bautismo, De hecho, claro. Pablo también lo dice, una fe, un Señor, un bautismo. Claro, pero el bautismo que realmente regenera y salva es el del Espíritu Santo. Porque una persona que no llegue a las aguas Sí, y cree en Jesucristo, si Dios en realidad lo guió al arrepentimiento y el Espíritu Santo obra en el interior corre esa agua viva, que es el bautismo que dice el Antiguo Testamento, que la gente cree que el corazón de piedra es quitado y puesto el corazón de carne, es por un proceso material. No, es un proceso de Dios espiritualmente hablando, en el interior del ser humano. Y luego uno O va a sea las que tú- aguas. Y luego uno va a las aguas y es Sí. importante ir a las aguas. No, las aguas son importantísimas. ¿Por qué? Porque es parte del mandato de Dios. Si nosotros tenemos que llegar a las aguas y no lo queremos hacer, nosotros no tenemos el Espíritu Santo en nosotros. claro. Porque es una Completamente de combinación. acuerdo. Ahora, si alguien fue salvo, el Espíritu Santo lo selló y está morando en él, aunque no haya llegado a las aguas y viene y muere o pasa algo,
Él es de Dios, porque está el sello lo del Espíritu Santo. Claro. Eso, es que, Ahora, lo que tú estás diciendo, Carlos, ya va un segundito, Carlos. las aguas no te salvan. Carlos, No, pero es ya va, parte veloz, de, veloz. es parte de. Hermano, La veloz. salvación, las aguas. Como Veloz. mandato, es parte, es importante. Es un mandato, pero no para la salvación. Es una confesión. Pero tú te bautizas porque tú realmente eres salvo. Si tú desechas el bautismo, usted no tiene esa aplicación de salvación ahí, ¿eh? Yo no rechazo el bautismo, yo quiero ser bautizado. Veloz. Está bien. No rechazo. Hermano, entonces lo que tú acabas de decir, que yo comparto, pero voy a resumir, es que entonces la persona que cree recibe esa salvación, esa circuncisión del espíritu, esa regeneración y es bautizado. Esa es la Y circuncisión. entonces ese bautismo de agua vale porque él fue regenerado, porque había creído en Cristo, ¿correcto? Totalmente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo Totalmente. creo eso. Bien. No por el agua del bautismo, sino por la regeneración del espíritu. Que te lleve entonces a tener la aplicación total en la manifestación pública del bautismo. Sí, totalmente. Te lleva a cumplir con ese ordenamiento. Y es sine qua non en la vida del cristiano. Es totalmente necesario en la vida del cristiano. Entonces, escucha bien, el creyente entonces, la persona se hace creyente, cree en Cristo, se hace creyente, viene el Espíritu Santo, está la regeneración y por ende va a las aguas, al bautismo. Cornelio, bautismo, ¿qué va a pasar acá? Espera, no pongan entonces ese bautismo vale, pon un momentito. Entonces ese bautismo vale porque él fue regenerado, porque había creído o creyó, ¿correcto? Cornelio, el caso de Cornelio y todos los que estuvieron con él cuando escucharon a Pedro es el mejor ejemplo bíblico, o uno de los mejores ejemplos bíblicos. Repito, el que cree, ya va, Carlos. Carlos, después tú lo pones, ya yo me tengo que retirar, después tú sigue analizando. Ya va, Carlito. No, solamente estoy poniendo donde me había quedado. Hermano, veloz. Entonces, la persona cree, recibe, voy a ser insistente en esto, recibe al Espíritu Santo, viene esa circuncisión de espíritu en su corazón, viene la regeneración y por ende se bautiza, baja las aguas, ¿correcto? Como un complemento de esa regeneración del Espíritu Santo, del sellado del Espíritu Santo. Es un complemento, es un todo armónico. Es decir, yo recibo el Espíritu Santo cuando en el Antiguo Testamento se habla de quitar ese corazón de piedra y colocar el de carne, es esa vida transformada, pasando de muerte a vida, por medio de la fe en Jesucristo, la gracia de Dios implicada ahí también, porque no es algo que merecemos, y por lo tanto, en el momento en que estamos creyéndole al Señor, es por la obra de Dios mismo en nosotros, y como está la obra de Dios mismo en nosotros, ese es el recibimiento del sellado, es un bautismo del Espíritu, es un sumergirnos en el Espíritu Santo. Ahí estamos de acuerdo. Lo que pasa es que no podemos minimizar el complemento del mandato de Dios, ir por todo el mundo a ser discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, porque nosotros no bautizamos en el Espíritu Santo. Dios es el que bautiza en el Espíritu Santo y luego nos toca a nosotros bautizar a los hermanos en agua. Es un todo armónico. Claro. Para el que está vivo, para el creyente, es una orden ir a bautizarse, a bajar en las aguas. Y bautizarse. ¿Sí? Claro, y bautizarse. Porque hay quienes no le da tiempo de bautizarse y se muere y son salvos igual. Sin el bautismo de agua. Estamos claros también en eso. No porque él dice, yo no me quiero bautizar. Por desobediencia. Sino porque no le dio tiempo, no pudo. Claro. Ahí estamos de acuerdo en eso. Ha habido de todos esos casos, correcto. Claro, porque aquel que no se quiere bautizar habiendo creído en Cristo no tiene ninguna excusa, tiene que hacerlo. No como dijo uno de los mejores apologistas de la historia del catolicismo romano, llamado el doctor economista, pero muy malo en teología, Dan Turbina, que dijo que el ladrón en la cruz hizo 3 obras para ganarse la salvación. Y entre esas obras también está, parece que llovió, cayó una agüita, le cayó y ahí lo bautizaron. Según la Iglesia Católica Romana, según la Biblia, creyó el ladrón en la cruz en Jesucristo. Ahí hay un caso específico sólido y ahí entonces viene esa promesa que es por medio de la fe, por la gracia, por medio de la fe.
Claro, el ladrón de la cruz era un caso especial. Dicen ellos que con caso Eso es especial, no, evidente. cualquiera que Pero- muera creyendo en Cristo y no hay Pero agua no es la cerca, regla. No es la regla. Hay gente que están en los hospitales que se le predican y aceptan al Señor y no pueden ser bautizados y mueren. Exacto. De hecho, faltando segundos y mueren. Y no podemos decir que se perdió. El ladrón Si de la creyó en cruz, Cristo, el fue ladrón de la salvo. cruz, El el ladrón de la punto cruz. es, para terminar, el punto es que acabas de afirmar y de decir lo que nosotros creemos, que la persona acepta al Señor, recibe el Espíritu Santo, es circuncidado de corazón, es regenerado y por ende se va a bautizar. O sea que ese bautismo en agua es válido porque él antes creyó y fue bautizado en el Espíritu. yo Fue creo que regenerado, ¿correcto? yo creo que la ¿Sí o no? guianza del Espíritu, sí, pero yo creo que la guianza, el orden de los factores yo no lo he dado, sino a grosso modo. Claro. Pero yo creo que Dios va guiando al arrepentimiento. Es Dios el que guía al Sí. arrepentimiento. O sea, nosotros no tenemos Sí, esa fuerza, entiendo. porque nuestra naturaleza de pecado nos quiere mantener alejados. Entonces tiene que haber una obra del Señor, una guianza, como enseña la Escritura, y entonces nosotros tenemos esa interacción para nosotros reconocer a Dios. Hay hermanos que hablan de gracia irresistible, hay hermanos que hablan de gracia Sí, aprendida. bueno, ese es el ordo. No me quiero meter en El ordo saluti también, y Exacto. no vamos a entrar en eso. No vamos a entrar Pero en el eso punto para no es, generar una controversia sí, acá. Pero el punto sí. es que tú, Carlos y yo estamos de acuerdo que hay que creer para ser bautizado. Pero un niño, porque tú lo acabas de decir, pero un niño no puede hacer eso. Cognitivamente no puede. Si, Claro. si una persona, que es lo que tú afirmaste y lo que yo he Hermano Wilmer, repetido, hermano Wilmer, si una persona acepta al hermano Señor y Wilmer, es regenerado, no importa si los calvinistas tienen otra hermano forma Wilmer, de ver hermano la Wilmer, regeneración, ¿me escucha? pero ¿Me escucha? si él ¿Me cree, escucha? ¿Me ¿sí? escucha? Si él cree y es bautizado, entonces ese bautismo es válido, según lo que acabas de decir, porque creyó y fue bautizado. Porque ahí hay un ordo saluti en el mandato de la predicación del Evangelio. Ahí lo dice la Y Biblia. los calvinistas tienen otro ordus saluti también. Pero no ¿qué para, ordus pero no saluti? para, pero no para Ordus salvación, porque el calvinista, cuando habla del bautismo, es el que es padre bautista, porque el calvinismo es una posición soteriológica más que todo. Porque hay Claro. bautistas que no son. Pero lo que quiero decir, disculpa, lo que quiero decir que el resultado de eso, a la final, de los dos, no importa cómo lo veamos, el final es el bautismo. No, y a la final ¿Estamos también claros? y a la final también es creer en Jesucristo. O sea, un bebé porque se bautiza y es ateo, el bautismo no vale nada ahí. Pero también una persona que se bautizó y dice que creyó, a ver, también una persona que se bautizó de adulto puede ser que realmente no cree en Jesucristo y se bautizó Que de no adulto creyó. también. Y hay un Claro. problema también ahí, correcto. Claro. Pero el niño sí estamos seguros que no creyó. Cognitivamente, En el exacto. adulto hay duda, pero en el niño no. No creyó. Cognitivamente Porque no. es bautizado por la fe prestada de sus padres. No, estamos de acuerdo ahí. Es que yo sí creo bautista. O sea, usted me está Lo que diciendo estoy- o sea, yo sí creo No, bautista. no estoy debatiendo, lo que te estoy tratando de hacer ver es que Reafirmando, el versículo 37 es importante. Es importante, yo de entendí su punto, 8. claro. Claro. Ese es el punto. Sí, Gracias comprendo por tu perfectamente. paciencia. No, gracias a ustedes por tenerme paciencia. Mira, esto es un récord. Que hayamos durado este tiempo y que Carlos Blanco y yo no salgamos debatiendo fuertemente. O sea, eso es un récord. No, después Carlito y yo debatimos otro día y cualquier tema.